¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video de Toasty Arena. Esta vez tenemos algo nuevo porque ha salido un nuevo parche para Mortal Kombat 1. Un parche bastante importante teniendo en cuenta los cambios que hacen al gameplay y los cambios que van a traer al meta. Hace unos días se celebró la Pro Competition de Mortal Kombat 1, en donde salió campeón, qué raro, Sonic Fox en una final contra Ninja Killa. Si quieren que analicemos esa final, pelea a pelea, round por round, para ver y analizar un poco cómo juegan estos monstruos de Mortal Kombat, déjenlo en comentarios. En consecuencia de este torneo, NetherRealm no perdió tiempo y automáticamente sacó un parche para intentar balancear lo que más se vio en ese torneo. Vamos con los cambios más importantes. Sí, tenemos escenario de Halloween como el que están viendo de fondo. Ahí lo tenemos a muñequitos de fondo. Toda la casa de Johnny decorada. Acá tenemos un Havik que creo que reacciona a los golpes. Sí, señor. No, mentira, eso no es lo más importante, aunque es lindo detalle. Lo más importante, gente, a nivel general, se reduce bastante el daño de los combos. Esto va a afectar mucho más a los personajes que tienen combos de 45-50%, como los ejemplos que estamos viendo aquí, Raiden, Baraka, etc. Se aumentó mucho la escala de daño en ciertos movimientos especiales o en cameos. Esto quiere decir que a medida que usemos esos movimientos especiales o esos cameos en nuestros combos, va a empezar a hacer menos daño el combo completo. Pero bueno, vamos a los cambios más importantes de este parche. Primero, el nerf que tuvieron tanto Cyrax como Kung Lao. Los cameos estamos hablando, por supuesto. El helicóptero para arriba, no hay cambios, más allá de la escala de daño, como hablamos recién, eso a nivel general. Pero el helicóptero frontal, con el que te presionan muchos personajes, de esta manera, por ejemplo, fíjense, la barra de cameo está vacía. Sí, señores, el helicóptero frontal de Cyrax consume toda la barra de cameo, así que ya no van a poder spamear tanto esta presión que estaba muy fuerte en el meta. Por otro lado, el otro nerf es a Kung Lao como cameo, especialmente al sombrero bajo, ¿no? Que se usa mucho este movimiento. Lo que hicieron es que tarda más en recuperarse. Antes vos lo tirabas y se recuperaba, como ven ahí a la derecha, la barra se recuperaba rapidísimo. Ahora tarda un poquito más. Que si lo ves así, no ves tanta diferencia. Pero en esta comparativa vamos a ver cómo la presión de Shang Tsung antes del parche podía llegar a ser hasta 3 sombreros en la misma presión. Y ahora no llega al tercero. Esto por supuesto también aplica a si lo mantenés. Se consume toda la barra como siempre, pero va a tardar más en recuperarse. Así que son dos buenos nerfs para que no se spamee tanto estos dos cameos que son los más usados en el meta actualmente. Otra cosa que ajustaron a Kung Lao es que el giro en reversal antes no funcionaba como debería. ¿A qué me refiero? Fíjense cómo funcionaba antes. Si hacías el giro de reversal en algún gap, en algún hueco, por ejemplo, como estamos viendo aquí, funcionaba como launcher y podías castigar full combo un hueco de rival, un hueco de algún string de rival. Esto digo que no debería funcionar así, ya que por ejemplo Sonya con su agarre de piernas hace exactamente lo mismo, pero no te deja para combo. Ahora lo ajustaron y como ven ya no lo eleva más para combo, directamente lo tira. Sigue siendo una buena opción de reversal, pero bueno, ya no es full combo como era antes. Ahora hablamos de que a nivel general se redujo bastante el daño, haciendo que escalen más ciertos golpes. Y esto aplica mucho a, por ejemplo, Raiden y Baraka, pero no solamente a esos personajes, sino que también los cameos escalan bastante más, por lo que los daños completos hacen menos daño. Vamos a hacer una comparativa. Como ven, pasamos de 411 a 363. Es casi 5% menos. Es bastante si ustedes se lo ponen a pensar, porque ya son dos combos, son 10%, y 10% estamos hablando de, por ejemplo, una barrida. También, por supuesto, aplica con los cameos. Como ven, pasamos de casi 480 a 386. Estamos hablando casi un 10% menos. Otro personaje que sufre de lo mismo es Baraka con Cyrax o Baraka solo. Antes 393, ahora 352.
De 4.89 a 4.16, bastante también el nerf de daño, pero este nerf de daño aplica generalmente a todos los personajes. Otra cosa que recibió un nerf o un ajuste es que ahora, después del command grab de Reiko, cualquier golpe va a escalar. Antes no escalaba ningún golpe después del command grab, por eso hacía bastante daño. De 3.83 a 3.27. Y con la versión en X de 4.83 a 4.27, también bastante, pero bueno, todavía sigue siendo usable Reiko. Ahora vamos a algo también interesante. Se le bufeó un poco el daño a Reptile. De 3.28 a 3.46, 2%, no es mucho, pero bueno, algo es algo. Obviamente va a haber combos que van a hacer un poquito más de daño, capaz hasta un 5% más de daño, pero bueno, no deja de ser un buff al daño de Reptile. Otra cosa que tuvo un ajuste fue la invisibilidad de Reptile. ¿Se acuerdan que la invisibilidad normal hacía tal cosa y la invisibilidad en X hacía exactamente lo mismo, pero te gastaba una barra? Bueno, ahora lo ajustaron. En principio, nerfearon la invisibilidad. Ahora la hace al mismo tiempo, pero tarda mucho más en volverse invisible, en desaparecer. Por lo que quizás algunos setups no salen como antes, como lo vimos en el gameplay de Reptile. Terminaba invisible y podía ir a presionarlos ya estando invisible y hacerle quizás algún 50-50, mixearlo de alguna manera. Ahora eso no va a poder ser porque todavía va a seguir visible Reptile al momento en que sigamos presionando. Pero lo que hicieron ahora es que la versión en X tarda menos en desaparecer. Bastante menos, diría. Así que bueno, la versión en X se va a usar mucho para setups, para presionar post combo, para Okis. Así que la verdad está muy bueno. Entre otros cambios, que esto no es parte del parche, porque no está en las notas del parche, es que rompieron un movimiento especial de Sub-Zero. Hablamos del Clone en X. Sí, este movimiento que no se usa mucho, la verdad. Pero bueno, ahora nos dieron más motivos para no usarlo. ¿Por qué? Porque miren lo que pasa cuando conecta. ¿Qué? Sí, señores. No solamente que no congela. Antes congelaba los 3 y te dejaba para combo. No congela a los otros tampoco. Y queda en el piso, no queda congelado para full combo y tampoco hace daño. O sea, literalmente rompieron este movimiento. No sé qué habrán tocado, que ahora no funciona de manera correcta. Pero bueno, espero que lo arreglen pronto porque la verdad que Sub-Zero necesitaba quizás algún buff. Y con esto rompieron eso. Yo creo que quizás quisieron tocar algo del Clone en X como para que se use más. Pero hicieron todo lo contrario. Entre otros ajustes generales, lo que hicieron también es que si usás al mismo cameo 2 veces en el mismo combo, luego va a tardar más en recuperarse. Otros cambios o soluciones es que se eliminó el infinito de Sindel. Había un infinito de Sindel por el cual estaba baneada en la Pro Competition, por ejemplo. De la misma manera que estaba baneado Yushinko contra el General Shao, ya que Yushinko le robaba la habilidad de usar el hacha, pero también le robaba el hacha. Algunas veces pasaba un bug que directamente Shao no podía usar el hacha porque la tenía Yushinko. Bueno, eso lo solucionaron de la misma manera que el infinito de Sindel, por suerte. Después cambios más que son quality of life, como se dice, o sea que no son cambios que afecten directamente al gameplay. Pero por ejemplo ahora podés pinear o seleccionar los movimientos que quieras de la lista de movimientos para que después te aparezcan acá, por ejemplo. Y bueno, si querés ver con qué hacen directamente estos movimientos, los tenés ahí sin necesidad de volver a entrar a la lista de movimientos para ver cómo se hacían. Esto va a ayudar también bastante a las guías que hacemos para que puedan estar ahí presentes mientras las vamos explicando. Pero bueno, gente, un repaso rapidito de lo que es lo más importante del parche. El nerf a Cyrax y a Kung Lao es bastante importante, va a afectar bastante al meta. También el nerf en el daño, porque si combinamos estas dos cosas, hay personajes como Raiden, por ejemplo, que van a bajar bastante, porque ya no van a hacer tanto daño y ya no van a poder spamear tanto la presión con Cyrax. Así que bueno, veremos cómo va cambiando el meta con este parche, que si bien no es un gran parche, aplica algunos cambios interesantes. Déjenos en comentarios qué les pareció el parche. Si encontraron alguna cosita interesante como para comentar, también son bienvenidos a dejar en comentarios. Y bueno, gente, nos estamos viendo en un próximo video aquí en Tusti Arena. Viene mucho más contenido.
Así que nada, muchas gracias por todos sus comentarios. Nos vemos. Bye bye.